Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿A dónde vamos?, preguntó Guayu. En lugar de responder a la pregunta, Crit le mostró su teléfono móvil a Guayu. La pantalla mostraba la foto donde Guayu estaba besando a Pete. Guayu lo miró fijamente, atónito. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Y por qué dejaste que alguien más te besara así? Crit elevó la voz molesto. No lo permití. Guayu respondió de inmediato. Sé que mi profesión es despreciada por muchos, a pesar de ser un trabajo honesto, pero pensé que tú, Crit, me entenderías más que nadie. Tú, en cambio, ¿por qué me preguntas esto? Después de decir eso, giró la cara hacia otro lado, mientras por la ventana con los labios apretados, como si estuviera reprimiendo algo. Crit suspiró profundamente. Se dio cuenta de que estaba siendo injusto con Guayu. Lo siento, estoy estresado por muchas cosas últimamente. En resumen, ¿qué pasa entre Pete y tú, Crick? ¿Por qué me llamó para sentarme con él y dijo esas cosas? Solíamos salir juntos. Pete es mi exnovio. Guayu se quedó en silencio por un momento, antes de hablar con una voz extraña. Ya entiendo. ¿Qué entiendes? Ustedes dos no terminaron bien, ¿verdad? ¿Por qué lo supones? Supongo que tengo razón, ¿no? Crit no pudo refutarlo. Dejó que el silencio fuera su aceptación en lugar de decirlo en voz alta. Guayo miró hacia adelante. Ahora sabía que su suposición era correcta. Crit y Pete habían sido amantes. ¿Acaso todavía no habían podido cortar lazos? ¿Por qué él era el único que tenía que enfrentar decepciones repetidamente? ¿Puedo hablar con franqueza?, preguntó Guayu. Su voz claramente indicaba tristeza. Guayu miró a Crit a la cara. ¿Estás celoso de él? ¿Por eso te has enfadado tanto que has venido hasta aquí para preguntarme sobre esto? Si quieres saber los detalles de lo que pasó, te lo diré. Solo hizo eso. Fue un solo juego en una fiesta con alcohol. Ni siquiera me besó durante 2 segundos. Pero ahora estoy realmente triste de que estés celoso de él y vengas a gritarme así. Si todavía lo amas, ¿por qué no hablan bien? ¿Por qué tengo que ser yo el que esté en medio de ustedes dos? No soy la herramienta de prueba de nadie. No es así. Por favor, detén el coche. ¿Cómo voy a parar aquí? Puedo volver solo. Si te importa aunque sea un poco, por favor, detén el coche. Realmente no puedo soportar hablar contigo ahora. Guayu, te dije que no es así. Él y yo tenemos algo que resolver. Cuando lo resolvamos, te lo contaré. Crit, por favor. La voz de Guayu temblaba. Si no te detienes, abriré la puerta y me bajaré. Crit se giró para mirar. La punta de la nariz de Guayu estaba rosada, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Crit suspiró pesadamente. Si no se detenía, Guayu podría abrir la puerta del coche y bajarse, como había dicho. Crit movió lentamente el coche para detenerse al borde de la acera antes de decir: Guayu, ¿podemos evitar exagerar las cosas? Espera que se resuelva esto con él. Cuando termine, hablaremos. Guayo ni siquiera respondió. Bajó del coche y lo miró. Sus ojos se veían tan tristes que a Crit se le encogió el corazón. Ambos parecían tener algo que los oprimía, pero no lo decían. Guayu cerró la puerta del coche y retrocedió, antes de darle la espalda a Crit y caminar de regreso por donde habían venido. Crit siguió con la mirada a la figura alta y esbelta reflejada en el espejo retrovisor. Estaba enojado y se sentía culpable por hacer que Guayu se sintiera así. Tenía que resolver el asunto con Pete lo antes posible. El joven agarró su teléfono y llamó a Pete. El otro lado contestó en cuestión de segundos. Pensé que no me llamarías, Crit, dijo la voz, sonando relajada, como si lo estuviera esperando. Sal a hablar conmigo, dijo Crit, ahora mismo, sí. ¿Dónde es bueno? El mismo lugar, piso 40. Vale, nos vemos en 1 hora. Tengo ganas de ver la vista del río, precisamente. Crit llegó al lugar de la cita primero. Era un restaurante en la azotea del piso 40 de un hotel en el área de Saturn, con una vista de 370 grados. Era la hora del atardecer.
El ambiente es agradable y romántico. Creed se sentó en una esquina desde donde podía ver el río Chao Phraya serpentando a lo largo. Poco después, Pete entró. Al ver que Creed lo estaba esperando, su rostro se iluminó con una hermosa sonrisa. Ha pasado mucho tiempo. Esta vista sigue siendo tan hermosa como siempre. Creed sabe cómo elegir un lugar para revivir viejos recuerdos, ¿verdad? Pete habló después de que se sentara. Habían tenido una cita ahí hace años cuando se dieron cuenta de que se correspondían. Pete recuerda que el vodka estaba muy dulce ese día. ¿Por qué te metes con Guayu? ¡Qué fastidio! Arruinas el ambiente, Pete murmuró. Se apartó un mechón de pelo que le caía sobre la frente debido al viento antes de responder. Si no me metiera, ¿Creed vendría a buscarme tan rápido? ¿Te gustó la foto que te envié? Guayu no tiene nada que ver con esto, no te metas con él otra vez. ¿Y crees que eres inteligente chantajeando a la policía así? Si fuera otra persona, sería tonta por atreverse a hacer esto con Creed, el hijo de un alto oficial de policía. Pete se inclinó hacia adelante y se apoyó la barbilla en la mano. Pero este es Pete, a quien Creed amó una vez. Vaya, increíble. ¿Realmente pensaste bien esto antes de decirlo? ¿Acaso las personas que se amaron tienen que estar limpiándose los trapos sucios mutuamente para siempre? ¿Ya olvidaste quién dejó a quién?